Este tutorial tiene como objetivo explicar y demostrar las diversas maneras y diversos conceptos que debemos tener en cuenta al momento de guardar nuestros archivos de Autodesk Maya para posteriormente ser abiertos en, digamos que en otros programas o en versiones incluso anteriores del mismo programa de Maya. Bueno, el primer concepto que hay que tener en cuenta es que Maya como tal nos permite guardar proyectos o nos permite guardar escenas. Inicialmente vamos a hablar sobre el trabajo con las escenas. Eh, Guardar una escena es guardar un archivo en un formato nativo del programa, tal como lo hacemos en cualquier otro software, llámese Trimage, llámese Flash, llámese Photoshop, Illustrator, en fin, el cual queda guardado con unas extensiones nativas que define la misma compañía que los desarrolla. En ese sentido, entonces, digamos que para guardar una escena nosotros tenemos estas dos opciones, pero inicialmente pues digamos que podemos hacer clic en Save Apps, guardar escena como, definiríamos la ruta donde nosotros guardaríamos el archivo, el nombre y las extensiones en las cuales él me permite guardar en formato nativo esta escena. Maya en este caso pues nos permite guardarlo como Maya ASCII o como Maya binario. A criterio personal recomiendo trabajar sobre todo con el Maya ASCII, que es un formato que en la medida que nosotros necesitemos abrirlo en versiones anteriores o en otro tipo de programas, pues vamos a tener digamos que más facilidad para ello. Sin embargo, en muchos tutoriales elaborados por compañías reconocidas a nivel mundial, en algunos casos también explican cómo trabajarlo con malla binaria. Yo simplemente voy a argumentar el por qué recomiendo la opción de malla ASCII en lugar de malla binario. Entonces vamos a guardarlo de las dos maneras. Aquí lo hemos guardado como malla ASCII y acá en este momento vamos a guardarlo eh, como binario. Obviamente también en el escritorio. Bueno, entonces hemos guardado este cono en los dos formatos. Acá tenemos entonces los dos archivos que obviamente nos muestra la vinculación al programa. Aquí tenemos Maya ASCII. Sin embargo, pues al ver las propiedades del documento, él nos indica en qué formato de archivo está guardado, ¿sí? En qué tipo de extensión. Podemos observar lo siguiente, digamos, nosotros a través de código podemos manipular lo que estemos trabajando acá o lo que hemos creado en esta escena. Lo podemos abrir con cualquier editor. Si estamos en Mac, con el TCDIS podría ser, podríamos asociarlo también con el Notepad, o en este caso pues que a mí me gusta más asociar cuando voy a trabajar esta parte de código por el WordPad. Y aquí podemos observar lo siguiente. El programa nos define en qué versión fue guardada esta escena, el nombre, la fecha, un código que les genera, qué versión requiere para poder trabajar este tipo de archivos y otras opciones que nosotros hemos personalizado, que hemos hablado anteriormente. Por ejemplo, aquí las medidas con las cuales nosotros hemos trabajado. Hay algo importante aquí en la información del archivo, nos indica en qué sistema operativo lo hemos elaborado y con un build, qué tipo de licencia y demás opciones que hemos trabajado. El por defecto siempre nos asocia a una cámara, entonces muestra todas sus propiedades, aparte de, bueno, no veo aquí la del elemento creado, pero todas estas propiedades las asocia directamente el programa cuando nosotros lo abrimos, comenzamos a trabajar en él y guardamos una escena. Vamos a minimizar esto y más adelante vamos a explicar otras cositas acá. Y si observamos el Maya binario, bueno, aquí por ejemplo no me muestra asociación a ningún otro tipo de programa. Vamos a buscar aquí entonces, bueno, me estoy enredando aquí un poquito, más bien vamos a hacer lo siguiente, vamos a abrir el Notepad
aquí vamos a abrir el archivo binario. Listo. Bueno, entonces como lo podemos observar, acá se nos ha creado esto, digamos, el control que nosotros podemos tener aquí con este tipo de archivos es más complejo que el que podamos tener con el archivo ASCII. Vamos a observar cómo se nos vería ese código acá en el WordPad. Entonces digamos que aquí su estructura en ese sentido no sé cuál sería la explicación, pero queda distribuida de esta forma. Sin embargo, pues a medida que yo vaya haciéndole un seguimiento más exhaustivo puedo comprender más cosas, pero me parece que el flujo es más ordenado en el archivo de malla ASCII. Bien, entonces esas digamos que una diferencia que ya vamos encontrando en la versión comparando el ASCII con el archivo binario. Muy bien, ahora por ejemplo vamos a dirigirnos a Maya en su versión 2011 y vamos a abrir el archivo que hemos creado en la versión 12. Acá lo tenemos, siempre nos va a salir un mensaje, ¿sí? Digamos que es una especie de alerta, pero en este caso pues el objeto es el mismo, no ha tenido modificaciones y lo puedo traer sin ningún inconveniente. Digamos que en ese sentido ha sido una mejora considerable comparando lo que teníamos entre 2011 y 2010, donde esto era prácticamente imposible de hacer, a excepción de algunos trucos que nosotros teníamos, que era por ejemplo editar el archivo en código ASCII, cambiarle ciertos parámetros, por ejemplo la versión en la que fue creada, qué tipo de versión requería. Entonces aquí colocaba la que tenía. Por ejemplo, si lo hacía en 2011 y lo iba a abrir nuevamente en 2010, necesitaba cambiar algunos valores. La fecha pues no es necesario hacerlo. Bueno, dejemos estos parámetros. Guardaba el archivo y pues lo que hacía era abrir el programa, versión 11, abría la escena, el archivo ya está modificado y pues él no lo abría sin ningún inconveniente. Algo importante a tener en cuenta aquí es que la opción de abrir escena tiene aquí una configuración en la cual por defecto viene de esta manera: ignorar versión. En ese sentido, entonces nosotros lo que si vamos a tratar con versiones diferentes por determinadas situaciones, hacemos unas cosas en un equipo y otras cosas en otro y en versiones diferentes, entonces en la versión menor lo que hacemos es configurar esta propiedad para que él siempre me ignore la versión con la cual yo esté abriendo el archivo y lo pueda abrir sin ningún problema. Y bueno, ahí lo abrimos nuevamente. Entonces, haciendo un resumen, nosotros podemos abrir un archivo creado en 2012 en una versión 2011 a través de la vinculación que acabamos de observar, definiendo la propiedad de ignorar la versión o manipulando algunos valores en el código del archivo de malla ASCII. Sin embargo, hay algunos parámetros importantes a tener en cuenta, que es, por ejemplo, lo siguiente. Por ejemplo, vamos a hacer un strut a través de una nueva herramienta que nos ha dado Maya 2012. Y lo vamos a guardar como 2012.
vamos a dirigir a la versión 2011. Vamos a abrir el archivo. Bueno, y lo abrí como malla binario. Vamos a ver qué pasa. Entonces va a salir este mensaje en el cual indica de que hay algunos errores que han ocurrido. Como pueden observar, hay algunos inconvenientes en lo que hace referencia al struct que acabamos de hacer. Esa operación ahí ya comienza a generarme incompatibilidades y es importante que sepamos eso. ASCII. Vamos a revisar cómo sucede, por ejemplo, con la que acabamos de guardar en MyASCII. ¿Sí? Sale exactamente el mismo error. En ese orden de ideas, entonces es recomendable ya manejar métodos de exportación, sobre todo cuando ya tenemos un proceso de modelado ya complejo con diversas operaciones realizadas, método que vemos en el próximo video tutorial.